Buenos días, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia a esta rueda de prensa de presentación del documento de Nos van a oír, del proceso de vuelta de las propuestas de juventud de comisiones obreras, que es el resultado de un proceso que ha durado un año de asambleas por todo el Estado, y agradecerle a Adrián Yuñent, el secretario confederal de Juventud de Comisiones Obreras, que nos vuelve a visitar en Canarias, que estuvo participando aquí hace un año en las asambleas que celebramos en Gran Canaria y en Tenerife con delegadas y delegados jóvenes de comisiones obreras y personas jóvenes que no están afiliadas a comisiones obreras para que tuvieran parte de este proceso participativo para elaborar las propuestas de juventud. Y esta tarde nos desplazaremos a Lanzarote porque estamos en el proceso de dar a conocer estas conclusiones y estas propuestas para celebrar una asamblea de juventud, una jornada en la Casa de la Juventud de Arrecife que comenzará mañana a las 10 de la mañana en Lanzarote para trasladarlo más allá de las islas capitalinas. Sin más, comienzo dándole pie a Adrián y luego, si tienen interés también, abordar más cuestiones específicas de la situación de la juventud en Canarias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muy buenos días. Agradecer a Comisiones de Canarias por la invitación y por la gestión tanto de la rueda de prensa como de la asamblea de mañana. Y nada, por nuestra parte, pues bueno, como decía, comentar esta asamblea, este proceso, nuestro documento, que justo hace un año, ya vinimos en septiembre del año pasado para hacer dos asambleas, una aquí y otra en Tenerife, y un proceso que culminó en este documento después de tiempo de debate, en el que hemos intentado trasladar, juntar las demandas de la juventud trabajadora que tenemos en la actualidad, ¿no? Unas demandas que no son una cuestión nueva, son cuestiones que siempre hemos tenido en mente las personas jóvenes de cada generación y que ahora nosotros pues hemos trabajado y hemos plasmado pues con nuestros intereses y con nuestras especificidades, ¿no? Yo, para empezar, comentar con una cuestión que, siendo un sindicato, pues no podría ser de otra manera, que es el trabajo. La juventud desde hace ya muchas décadas tiene grandes problemas con el trabajo. La precariedad es un peaje que tenemos que pasar de forma sistemática toda la juventud, y la precariedad se tiene que explicar con varios factores, ¿no? El desempleo es un factor que siempre explica esta precariedad. En Canarias esa tasa de desempleo juvenil es del 28,2%, superior a la media del resto del territorio nacional, que sería un 26,6%, mientras que en el resto de la población en Canarias es un 13,9%, ¿no? Es decir, que seguimos teniendo un desempleo bastante alto y en general pues tanto la juventud trabajadora en España como en Canarias sigue enfrentando tasas de desempleo que siguen siendo demasiado altas. Además, aquí hay una cuestión que es fundamental, ¿no? Que cuando hemos normalizado como sociedad el desempleo juvenil, lo hemos normalizado porque llevamos 40 años teniendo tasas de desempleo juvenil demasiado altas, que cuando hay crisis están sobre los 40-60% y cuando no ese 25%. Y lo hemos normalizado y no entendemos la gravedad que tiene que una persona, cuando acaba de estudiar, que es joven, que tiene la fuerza, ¿no?, de la juventud, podríamos decir, que se tenga que quedar en casa, que no tenga esas oportunidades. Yo creo que tenemos que recordar lo frustrante que es, después de 4 o 5 años estudiando tanto FP como un grado universitario, el no tener donde trabajar y el tener que coger cualquier cosa a cualquier condiciones, como por ejemplo las prácticas no laborales. Creo que es un momento también de recordar que eso no es una cuestión que la juventud no solo no se merezca, sino que además es especialmente frustrante, ¿no? Hay otra cuestión que también nos parece fundamental, que ahora está en agenda, como no puede ser de otra manera, que es el tema de la jornada, ¿no? Yo quiero empezar diciendo que aquí en España hacemos jornadas mucho más largas que el resto de Europa, ¿no? Y lo hacemos tanto semanalmente, que por ejemplo nuestros vecinos los franceses trabajan 35 horas semanales hace ya muchos años, sino también a nivel, si cogemos el cómputo anual de cuántas horas hacemos, que el cómputo anual es la manera más fidedigna de saber cuándo trabaja un país, porque ahí tiene en cuenta las horas semanales, las vacaciones, los días de fiesta, etc., ¿no? Y mientras que Alemania está sobre unas 1.500 horas anuales, aquí en España trabajamos de media unas 1.700 horas anuales. Por lo tanto, cuando se plantean ciertos debates, incluso cuando lleguemos a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, con o sin la COE, veremos lo que votan algunos partidos políticos en el Congreso,
Una cuestión que además la mayoría de la población está a favor, que incluso creo que era más de la mitad de los votantes de Vox están a favor de reducir la jornada, 2/3 de los del PP, y en cambio veremos que votan estos partidos que defienden lo contrario cuando es una cuestión de parecernos a nuestros vecinos. Y una cuestión además fundamental, que es que llevamos 10 años en los que los salarios se han visto estancados más o menos en relación a la inflación. Se está viendo más beneficios que nunca y en cambio esos beneficios no se están repartiendo. Y la reducción de jornada es una manera de socializar, de repartir esa riqueza entre los y las trabajadoras, que creo que después de la pandemia y después de seguir aguantando condiciones a veces de fraude, sobre todo en cuanto a la juventud, es momento de que también podamos mejorar por allí nuestras condiciones, ¿no? También comentar aquí una cosa que me gusta mucho comentarlo, y es que en este proceso de asambleas, y justamente aquí también nos pasó, la juventud no nos reclamaba reducir la jornada, y paradójicamente lo que nos reclamaban era lo contrario, trabajar más. ¿Por qué? Porque la juventud tenemos altas incidencias de parcialidad. La parcialidad, depende del país, significa una cosa o la contraria. En Alemania la parcialidad es voluntaria. La gente decide trabajar menos horas porque tiene un salario suficiente para subsistir. En España la mayoría de parcialidad es involuntaria, y la parcialidad es una cuestión que además es especialmente precarizante porque la población que tiene contratos parciales tiene mayor incidencia del salario mínimo interprofesional, es decir, que están salarios por debajo del SMI. Por lo tanto, cuando hay trabajadores pobres en España es porque justamente tienen parcialidad. No es un colectivo tan grande como sí que lo era el colectivo de personas que estaban en temporalidad. Antes de la reforma laboral en España, sobre todo si eras joven, con tu primera relación laboral, siempre, o en el 99% de los casos, era con un contrato temporal. De hecho, la juventud concentrábamos el 50% de la contratación de obra y servicio, y eso se ha venido armonizando un poco más con la última reforma laboral. Aún la juventud sigue teniendo tasas de temporalidad altas, pero, y aquí sí que le mandaríamos un mensaje también a la ministra de Hacienda y también al ministro de Función Pública, sobre todo en el sector público. La tasa de temporalidad en el sector público duplica la tasa de temporalidad en el sector privado, y creo que también nos toca exigir más al gobierno en ese sentido, que se está haciendo con las tasas de reposición más altas y con los procesos de estabilización, pero es una cuestión que consideramos urgente, ¿no? Pero volviendo a la parcialidad, en este país, la parcialidad ahora mismo, aparte de ser otro factor de la precariedad, la parcialidad es una cuestión que los empresarios están usando para seguir flexibilizando el mercado de trabajo. Al final, los empresarios quieren flexibilidad, los trabajadores queremos seguridad. Esto funciona así, tú quieres saber cuándo trabajas, cuándo vas a cobrar y tener, como dice la directiva de la Unión Europea, condiciones transparentes y previsibles, ¿no? Es decir, que tú puedas hacer una vida ordenada. Y los empresarios, pues depende del sector más o menos, lo que quieren es pues, tener flexibilidad según la demanda, adaptarse. Los trabajadores en tiempo parcial son los que más sufren cambios de horarios constantes, turnos, e incluso una cuestión a mí me parece alarmante, y es que con las horas complementarias, que es una cuestión que los empresarios juegan para, bueno, son las horas extras de las parciales, no tiene preaviso de no hacer esas horas. Es decir, que si yo tengo un contrato parcial con unas horas complementarias que hago de forma sistemática, el empresario me puede decir que no venga hoy a trabajar si hay unas horas complementarias. Con lo cual, y no me las tiene que pagar, que sí que pasaría con un contrato a tiempo completo, ¿no? O con unas condiciones más dignas, ¿no? El contrato a tiempo parcial es el reto que tiene, yo creo que uno de los retos que tiene junto con el tiempo, con la jornada en este país en materia laboral. Creo que hace falta que el Ministerio de Trabajo avance con valentía con esta cuestión, porque aunque no sea un colectivo tan numeroso como el que se ve antes afectado con la temporalidad, como decía antes, sí que es gente que es la que concentra las peores tasas de precariedad, ¿no? Y ahora aquí nos toca seguir mejorando en la calidad del empleo. Y por terminar con la parte de empleo, que al final como sindicatos son la que le dedicamos más tiempo, hay otra cuestión que es el fraude. En España hay un fraude constante en muchísimas cuestiones, ¿no? Hay un fraude en cómo se aplica la prevención de riesgos laborales. Se está viendo, por ejemplo, en que hay un repunte. En los primeros 8 meses de este año ha habido un 9% más de muertes laborales, de muertes por accidente laboral. Llevamos por más de 400. Y hay un dato muy interesante, y es que la mayoría de personas que fallecen en el trabajo no había
el plan para ver qué riesgos tenían esa empresa por ser una pyme, o cuando sí que había ese plan de prevención, la causa de la muerte de esa persona no estaba contemplada en el plan de prevención. Es decir, que tenemos que mejorar también la calidad de esos planes de prevención, porque ir a trabajar y no volver es un drama, pero si además se podría haber evitado, que en realidad la mayoría de muertes son evitables, aún lo es más, ¿no? Y luego hay muchos fraudes que son buscados, ¿no? El CEO de Globo sigue sin aplicar la normativa sobre la ley Rider y sigue teniendo a todos sus riders como autónomos. Sigue habiendo estudiantes en prácticas no laborales que de facto están trabajando pero sin cobrar. Y pues yo lo digo mucho esto, algún día me van a echar la bronca, pero el empresariado español es un empresariado un poco cutre en el sentido de que no busca sacar beneficio de innovar, ¿no? En esta óptica ¿no? del emprender, sino lo que siempre intentan es sacar el beneficio de ajustar los márgenes de los trabajadores, de ajustar el salario y las condiciones de los trabajadores. Y yo creo que eso nos define como país. La mayoría de trabajadores están en salarios, bueno, la mediana es de 18.000 euros anuales, y tenemos una estructura en este país, tanto de modelo productivo como de salarios, baja, porque prefieren competir explotando a la gente que no innovando. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que decir, porque hablan mucho de los trabajadores, de que no vamos a trabajar, de que nos ponemos malos, pero nosotros también podemos exigir un empresariado más competente y que invierta más en industria verde y no tanto en ladrillo y en hostelería únicamente, ¿no? Y con esto enlazo con una cuestión que aquí también afecta bastante, que es la vivienda, ¿no? Las altas tasas de turismo y la desregulación del mercado de los Airbnb, de las plataformas de vivienda vacacional, están afectando de una forma muy intensa a la juventud de este país y en concreto pues en Barcelona, Madrid, las grandes capitales de la península, pero sobre todo también una incidencia brutal en las Islas Canarias. Eso es una cuestión además que yo no me canso de repetir. Un piso no es un hotel. Yo creo que esto, claro, parece como absurdo, ¿no? Y una obviedad, pero creo que hay que repetirlo más veces, porque al final una familia, y decimos siempre familia por colocar la imagen de los niños y tal, no tiene por qué convivir con turistas que tienen otro tipo de horarios, de respeto hacia quizá el silencio en determinadas horas, y no se trata aquí de criminalizar a nadie, sino que justamente si están normalmente en edificios separados, por algo será. Yo creo que tenemos que proteger el derecho a la vivienda como derecho constitucional que es, derecho que no está garantizado, pero que en teoría sí está en esa Constitución, y que creo que es hora de afrontar medidas valientes. Esta mañana estaba reflexionando, la posición del sindicato a veces es muy cómoda para pedirle a los políticos cuestiones, ¿no? Y nosotros les pedimos, cuando presentamos este documento al Congreso de los Diputados, les pedíamos que hicieran algo también en cuanto a la vivienda. Ayer Junts per Catalunya tumbó la tramitación parlamentaria de un proyecto de ley que avanzaba hacia el alquiler de temporada y el alquiler de habitaciones. El alquiler de habitaciones es el coladero de la ley de vivienda, porque si yo tengo un piso que me van a hacer que no pueda subir tanto, que me van a poner un límite de precio, lo que hago yo es partirlo y en vez de hacer un contrato para todo el piso, hago 4, si tiene 4 habitaciones, y esos 4 contratos ya no están sujetos a ningún tipo, no están sujetos a la última ley de vivienda. En Madrid hay habitaciones por 1.000 euros al mes, esas son las más caras, pero las habitaciones de hoy en Madrid valen lo que hace 5 años valía un piso, unos 600, 500 euros y así. Yo creo que, bueno, luego hay otra cuestión, ¿no? Que es que claro, nos está costando ya empezar a alquilar habitaciones, pero ¿qué proyecto de futuro tienes cuando ya empiezas a tener 30, 35, 40 años y ves que lo único que te puedes permitir con tu salario es una habitación? Es que ese es el presente de mucha población que vive en España, y yo creo que también tenemos que empezar a exigirle a todo el arco parlamentario, a la izquierda, pero también a la derecha, que esto ya no es una cuestión ideológica, porque además lo que el Partido Popular nos tiene que decir aquí es construir más. Bueno, ya me dirán dónde construimos en Barcelona, que no hay donde construir porque se ha acabado el suelo, o si tenemos que construir en determinadas islas a base de cargarnos pues suelo industrial, suelo agrícola o patrimonio a nivel también de medioambiental, ¿no? Yo creo que además no es la solución. Es decir, en España, cuando más cara ha sido la vivienda, era cuando construíamos como Francia, Alemania e Italia juntos, 2007. Construíamos
400.000 viviendas al año y era cuando más cara ha sido. Es decir, que es un paradigma que no funciona y que dejen de repetirlo y que no tienen ningún plan para ayudar a salir de este bache a la juventud. Voy terminando con el resto de temas que básicamente se podrían englobar en dos cuestiones. Servicios públicos. En España no se han revertido los recortes de la anterior crisis. En educación hay un problemón con la FP. Faltan plazas y la gente está yendo a las FPs privadas y concertadas pagando auténticos dinerales en cuanto a matrículas y, lógicamente, reforzando una brecha de clase. La gente, los trabajadores, los hijos y hijas de trabajadores con menos poder adquisitivo eligen peores FPs o directamente tienen que esperar años muertos porque no han podido inscribirse en la FP que solicitaban. En cuanto a la sanidad, como jóvenes, pues lo que más nos preocupa es la salud mental. La salud mental ahora mismo es un privilegio y no es un derecho. Las sesiones no es que sean caras, los profesionales privados tienen que cobrar lo que cobran, lo que ocurre es que no está garantizada dentro del sector público. Hay una cuestión muy importante que es el transporte sostenible y asequible y eficiente. En España el transporte no siempre es asequible, pocas veces es eficiente y falta reducir el peso del transporte individual, del coche sobre todo, para potenciar más el otro. En las islas es una cuestión más dificultosa por la insularidad, pero sí que yo creo que aquí lo que nos toca también es reforzar antes el papel del transporte público antes que recortar el coche. Es decir, muchas veces hemos avanzado en una dirección y no en la otra, ¿no? Yo creo que aún nos falta mucho camino para potenciar, pues, sobre todo, el transporte urbano, colectivo y fomentar también cuestiones más innovadoras, como por ejemplo en pueblos de Castilla-La Mancha, que el transporte entre el pueblo y la ciudad se hace a demanda, porque quizá no hace falta que todos los días haya un transporte de X pueblo donde viven 100 personas a una ciudad, pero sí que si hay determinadas personas que se pueden juntar para ir ese día al médico o lo que sea, pues ganamos en eficiencia y creo que ahí nos toca darle una vuelta. Y por terminar, si todo esto pues no podría ser si no hay un planeta habitable. Al final, tanto en el corto plazo con la densidad del turismo en las islas y el agua y la electricidad y esas cuestiones, es una cuestión que nos preocupa, pero a largo plazo también, o no tan largo plazo porque ya estamos palpando, yo creo que verano tras verano, que son mucho más calurosos y que incluso España en breves habrá parte que ya será prácticamente un desierto. Yo creo que lo que nos toca también es seguir empujando desde la juventud, como ya lo hacemos, para estas cuestiones. Y yo, para terminar, una última conclusión. Cuando yo le presentaba este documento a la Ejecutiva Confederal, nos decía que parecía que solo nos quejábamos, ¿no? Y yo creo que también lo que nos toca es que, como jóvenes, y a los jóvenes les digamos que que somos nosotros los que construimos nuestro futuro. Los derechos no se heredan, los derechos se tienen que volver se tienen que mantener y lograr nuevos. Y como juventud lo que podemos hacer para seguir mejorando nuestras condiciones laborales y el resto de cuestiones que he dicho es organizarnos, pelear codo con codo y darle una vuelta al individualismo, ¿no? Los influencers que ahora mismo nos llegan en las redes, como por ejemplo Yados, lo que te venden es una solución individual a un problema colectivo. El desempleo y la precariedad juvenil no es un tema de que una persona no se esfuerce, que no estudie y que no obtenga un buen trabajo, es un problema de que los trabajadores jóvenes en este país no tienen buenas condiciones. Y la solución, por lo tanto, no puede ser individual, porque uno se va a salvar, pero todos a la vez no, desde la individualidad. Lo que tenemos que hacer es codo con codo, en las empresas, en los barrios, juntarnos y trabajar por un presente de dignidad. Yo creo que desde el respeto, desde ser conscientes de dónde estamos y sobre todo dónde queremos ir, y que por eso era este documento. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián. Quería